altura se llama ipsilateral. Ipsi significa igual, ¿sí? Entonces, ipsilateral, que es completamente igual a ambos lados. Por ejemplo, los globos oculares, ¿no es cierto? No hay diferencia entre derecho e izquierdo. Bien, hasta que termine de prender la computadora. Preguntas que tengan hasta acá. El edema de escroto más o menos, ¿por qué sucede? El edema de escroto. El edema de escroto. Como tal, edema de escroto, vamos a definirlo como una orquitis. El nombre clínico es orquitis. Puede deberse a traumatismos, golpes, hay una inflamación y hace que se edematice. Puede ser por tumores, puede ser por picaduras. No puede alguien que tenga la mala suerte de que reciba una picadura del mosquito ahí, es como una consecuencia de la inflamación. Y igual, torsión testicular también puede ser un varicocele, que se hernia lo del contenido intestinal en el testículo. Un montón de causas. En el hombre es bastante común que tenga hernias en los sacos escrotales, ¿no? Y contenido del abdomen salga por el testículo. Vamos a ver eso en el abdomen, no se preocupe. No te preocupes, Marco, estás poniendo una cara de... Por favor, los que están cerca de la mesa ni respiren. ¿A dónde nos hemos quedado? Tenemos el movimiento, entonces, bilateral, cuando las estructuras son pares, están a ambos lados de la línea media. Unilateral, cuando solamente está un lado, ¿no? Por ejemplo, el hígado, después tenemos el vaso, etcétera, etcétera. Ahora, ipsolateral significa al mismo lado del cuerpo y contralateral al lado opuesto del cuerpo. Ejemplo, el riñón es un órgano bilateral, ¿cierto? Pero al mismo tiempo un riñón es contralateral al otro, ¿verdad? Ahora ustedes denme un ejemplo de una estructura o de un órgano bilateral y que sea ipsilateral. Un ejemplo de una estructura o de dos órganos pares, pero que sean ipsilaterales. Riñones. Pero de hecho en el mismo lado. En el mismo lado tiene que ser para que sea ipsilateral. No, un riñón es contralateral al otro. Sí, solo de ipsilateral. No va a ser necesariamente de un órgano par. Yo puedo decir, por ejemplo, ya que el apéndice es ipsilateral ¿a qué? Al hígado, ¿cierto? Que están en el mismo lado. Puedo decir, el vaso es ipsilateral a la cola del páncreas, ¿cierto? Bien. Siguiente. Bien, ahora términos de ubicación, comparación y de relación yo creo que no hay, ¿no es cierto? Yo creo que eso está fácil. Tranquilo. Pasamos a movimientos. Sí. ¿Cuáles son los movimientos que todos conocemos? Flexión. ¿A qué llamamos flexión? Doblar o reducir el ángulo entre dos huesos o partes del organismo, ¿no? Puedo flexionar dedos, puedo flexionar el brazo, puedo flexionar la rodilla, puedo flexionar el tronco. ¿Qué más? La muñeca. Ya. ¿Qué es ahora dorsiflexión? A ver, silencio. Dorsiflexión es la flexión del tobillo que ocurre al levantar los dedos del suelo. En otras palabras, esto en el pie. A ver, traten de levantar los dedos lo más que puedan hacia arriba. Eso no es flexión, es dorsiflexión. Es como si estuvieran doblando, tratando de doblar los dedos hacia el dorso del pie. Ese movimiento, por si acaso, es exclusivo y específico del pie. ¿Estamos? No hay dorsiflexión en otro lado. ¿Estamos? Bien. Flexión plantar ahora. Es aquella en la que el pie o los dedos se doblan hacia la cara plantar, ¿no es cierto? O sea, si yo les muestro mi pie y hago este movimiento, no es flexión de los dedos, ¿no es cierto? Es... y si hago hacia arriba, dorsiflexión. Esos dos movimientos son específicos y solamente del pie. ¿Estamos? Si algún doctor o en su examen les pregunta si hay dorsiflexión en la mano o en otra estructura, No. no. Bien, sigue. ¿Qué pasó? Dime.
Flexión plantar. La planta del pie, los dedos se van hacia abajo. Lo contrario a la dorsiflexión, pero solo en el pie. O sea, en otras palabras, si tú haces los dedos hacia arriba, dorsiflexión. Si lo haces hacia abajo, flexión plantar, ¿no? Son dos movimientos del mismo. Bien. Extensión, lo contrario a la flexión, ¿no es cierto? Es un enderezamiento o aumento del ángulo entre los huesos o partes del cuerpo. Bien. Ahora, ¿qué es una hiperextensión? Cuando la extensión de un miembro va más allá del límite normal. Existe una excepción notable que es la del tobillo, que es una flexión plantar con aumento del ángulo entre los huesos. Díganme ustedes un ejemplo de hiperextensión. ¿Cuál? Ya, el cuello, ¿no es cierto? Bien. Otro, el de los dedos, ¿no? Eso debería ser extensión, cuando está en línea recta. Pero puedo hiperextender, ¿no es cierto? Un poco más de los límites normales. Bien, siguiente. También cuando eso es una hiperextensión. Siguiente. ¿Ya está? Bien. Ahora, ¿qué es la separación de una estructura anatómica de la línea media? Lo que se conoce como abducción. Ya les he dicho, yo pronuncio abducción para que ustedes no se confundan. ¿Sí? Bien. La abducción es el alejamiento de una estructura situada en el plano coronal con relación al plano medio. Lo contrario, aproximación o aducción. No es cuando te secuestra un alien, no sé quién me estaba diciendo que ha sido aducido, es muy diferente, ¿no? Acercamiento, eso ya sabes. Siguiente, muy fácil. Abducción, aducción, ¿no? Los dedos. Abducción, aducción. Rotación, cuando una parte del cuerpo puede rotar o girar alrededor del eje longitudinal, como por ejemplo cuando gira la cabeza a un lado, ¿no? Cuando muestro, ¿no? Eso es rotación, ¿cierto? Puedo rotar también la muñeca, estos son movimientos de rotación. Ahora, ¿qué es la circunducción? Movimiento circular que combina flexión, extensión, aducción, de tal forma que el extremo distal de una estructura efectúa un círculo, ¿ya? Como por ejemplo cuando yo hago esto, ¿no es cierto? Estoy haciendo un círculo con mi mano, estoy haciendo circunducción. Puedo hacer lo mismo con el cuello, ¿cierto? Cuando van a un concierto de rock pesado, por ejemplo, y tienen que hacer mosh, ¿no? Hacen esto, ¿no? Bien, siguiente. ¿Qué es la oposición ahora? Es un movimiento específico que encontramos en la mano. ¿Qué dice? La yema del primer dedo entra en contacto con otra yema digital. O sea, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto. Esos son movimientos de oposición. ¿Y qué es la protrusión? Es un movimiento anterior, como cuando ustedes se enojan y sacan su mandíbula hacia adelante. ¿No? A ver, hagan esto. Llevan la mandíbula hacia adelante. Ese movimiento es protrusión. Y lo contrario se llama retracción o retrusión. ¿No? Siguiente. Ahora, ¿qué es la elevación? Cuando se levanta o desplaza una estructura en sentido superior. Clásico de las chicas, ¿no? Cuando se pelean con sus chicos. Se perdonando, ¿qué las chicas así son, ¿no? Eso es elevación, ¿no? Un ejemplo de elevación. ¿Y qué pasa cuando le haces a sus chicos? Los chicos que hacen deprimen también, ¿no? Casi lo mismo, ¿no? Como hasta que veo, siempre una chica pone el ejemplo, no sé cómo. Bien, ahora, ¿qué es eversión? Llamamos eversión al alejamiento de la planta del pie del plano medio, lateral. O sea, si este fuera mi pie y hago esto, ¿no es cierto? Hacia afuera. Ese movimiento de la planta del pie hacia afuera se llama eversión. Lo contrario, la inversión. Ya. Siguiente. Ahora, ¿qué es pronación? Movimiento del antebrazo y de la mano por la cual el radio rota medialmente sobre su eje longitudinal, de modo que la palma mira siempre en dirección posterior. En otras palabras, ¿cómo voy a saber cuál es mi radio en la mano? Por la cervita. Ah, ya, por este dedo, ¿no es cierto? Ahí siempre está la radio. Entonces dice, ¿qué hace el radio?
va y lleva la palma de la mano, o sea, en dirección posterior. O sea, hago esto, ¿no es cierto? Ese movimiento de llevar la mano, la palma hacia atrás, es pronación. Y la supinación es el movimiento contrario, ¿no es cierto? Cuando la palma se va hacia adelante. Bien, siguiente. Bien, esto lo vamos a obviar, ¿no? Porque es sobre cómo se ha originado lo que es la anatomía radiológica, cómo se han creado los rayos X. Los rayos X, ¿por qué se llaman rayos X? Porque no ha sido una investigación, no ha sido un descubrimiento, ha sido un accidente, ¿no es cierto? Este tipo estaba haciendo experimentos en unos tubos al vacío donde ponía descargas eléctricas para ver qué pasaba. Pero por alguna extraña razón se le ha ocurrido poner una moneda en la mesa, se le ha olvidado, y eso brillaba en la oscuridad. Y yo le dije, ¿esto qué es? Y ha seguido haciendo experimentos y es como ha descubierto los rayos X. Le han dado incluso el premio Nobel, pero él ha rechazado el dinero y lo ha donado el dinero porque dice que no era una invención, ha sido un accidente al azar. Esto ya, siguiente. Y ya después a su mujer le ha hecho de conejillo de India, ¿no? Le ha sacado la primera radiografía a su mano. Eso no es importante, sí. Pero ¿por qué es importante? Porque actualmente, gracias al descubrimiento de los rayos X, tenemos varias formas de estudio de imagen. Tenemos radiografías, tenemos tomografías, resonancias magnéticas nucleares, ¿no es cierto? Que nos permiten hacer diferentes cortes al cuerpo con una muy buena calidad, con un paciente obviamente vivo, ¿no es cierto? Para que podamos ver si algún órgano está funcionando bien, si hay un tumor, si hay algo que no debería estar ahí, etcétera, etcétera. Siguiente. Siguiente, no, sale con todo lo de radiografía. No, nada, sigue. Sigue. Sigue, hasta que acabes esto. La única diferencia o lo peligroso es que las radiografías emiten radiación, ¿cierto? No puede. Esa es anatomía radiológica, eso es para otro día. Eso entonces emite radiación y la radiación es acumulativa. ¿Qué ocasiona la radiación? Cáncer, ¿cierto? Eso van a ver cuando lleven imagenología, en cuarto año. Claro, por eso utilizan. El radiólogo te dice, vaya ya lejos donde saca la radiografía y se va detrás de un equipo de protegido. Pero es irónico porque los rayos X atraviesan paredes, atraviesan cristal, todo, menos el plomo. Si tú vives al lado de un centro radiológico, te estamos irradiando constantemente, no puedes hacer nada. ¿Músculos o huesos quieres repasar? Pueden irse los que tienen histología. Nos quedamos. Sin tocar mis cables los que se van a ir. Ya.